Astar Seran se disculpa con México. Nadie iba a escuchar este mensaje todavía. No estaba destinado a hacerse público, ni a circular entre personas comunes. Sin embargo, algo se adelantó. Algo se salió del plan. Y por primera vez, una voz que casi nunca reconoce límites admitió que el tiempo se acortó. Lo que ocurre ahora no es una profecía ni una amenaza, es una admisión. Hay procesos que ya están en marcha y uno de ellos involucra directamente a México y al periodo que nos conduce hacia 2026. La pregunta no es si sucederá, sino quién estará consciente cuando ocurra. Astar Seran, una conciencia reconocida en múltiples corrientes espirituales como observador y guardián de los procesos humanos, ha transmitido algo que rompe con todo lo anterior. No es un mensaje protocolario ni una advertencia genérica como las que muchos dicen haber recibido en otros momentos. Esta vez hay un tono distinto. Hay pausa. Hay peso. Hay una admisión que nunca antes había sido pronunciada de esta forma. Algo avanzó más rápido de lo previsto. Algo cruzó un punto que ya no pudo ser revertido a tiempo. Y lo más inquietante no es solo que ese proceso esté activo, sino el lugar donde su impacto será más profundo. México no aparece mencionado como símbolo cultural ni como nación moderna, sino como una pieza central dentro de un entramado mucho más amplio. Lo que ocurra aquí en los próximos meses no se quedará aquí. Sus efectos se sentirán mucho más lejos de lo que ahora imaginas. Más adelante entenderás por qué este territorio es clave, y por qué el año 2026 marca un límite que no puede ignorarse. Durante décadas, incluso siglos, la mayoría de las personas asumió que los grandes cambios siempre vendrían acompañados de señales evidentes. Se esperaba un colapso visible, un evento imposible de negar, algo que obligara a todos a mirar en la misma dirección. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora no sigue ese patrón. No hace ruido. No interrumpe la rutina de forma directa. De hecho, su mayor peligro es precisamente ese, se infiltra mientras la vida continúa con aparente normalidad. No hay un solo día marcado en el calendario. No hay un momento exacto que pueda señalar y decir aquí comenzó todo. Es un deslizamiento gradual. Una pérdida sutil de conexión. Una sensación creciente de vacío que muchos no saben nombrar, pero que sienten cada mañana al despertar. Es como si algo esencial se estuviera apagando lentamente, no de golpe, sino por acumulación. Y ese proceso, aunque silencioso, tiene consecuencias profundas. Astar no señala culpables ni habla desde una visión de castigo. No hay reproche ni juicio. Lo que expone es algo mucho más incómodo, la existencia de leyes universales que operan incluso cuando nadie quiere aceptarlas. Principios que no pueden ser modificados por compasión ni por urgencia. Uno de ellos es el respeto absoluto por la elección consciente. Ninguna guía, ninguna inteligencia superior, ningún sistema de protección puede forzar a una persona a recordar quién es o por qué está aquí. Eso significa algo crucial que muchos prefieren ignorar: el olvido también es una elección, aunque no siempre sea una elección deliberada. Cada vez que alguien pospone escuchar su intuición, cada vez que se anestesia con distracciones constantes, cada vez que elige sobrevivir en automático en lugar de vivir con presencia, está reforzando ese proceso. Y cuando millones de personas hacen lo mismo al mismo tiempo, el efecto deja de ser individual y se vuelve colectivo. Aquí es donde México vuelve a aparecer en el mensaje, no como escenario, sino como eje. Este territorio ha sido reconocido desde tiempos remotos como un punto de convergencia entre dimensiones de experiencia. No es casualidad que tantas culturas antiguas desarrollaran aquí calendarios complejos, observatorios, centros ceremoniales y sistemas de conocimiento profundamente conectados con los ciclos cósmicos. Ellos no separaban lo espiritual de lo cotidiano. Vivían entendiendo que la conciencia humana era parte activa del equilibrio planetario. Lo que hoy genera preocupación no es que esos lugares sagrados desaparezcan físicamente. Siguen ahí. Las pirámides no se han derrumbado, las montañas siguen en su lugar, la tierra conserva su memoria. El problema es otro, mucho más sutil. Es el silencio interior de quienes habitan estos espacios. Cuando las personas olvidan su sensibilidad, cuando desconectan de su percepción profunda, esos puntos pierden su función activa.
No se destruyen, pero dejan de resonar. Imagina un instrumento afinado con precisión absoluta, capaz de sostener una nota que armoniza todo a su alrededor. Ahora imagina que nadie lo toca durante años. No se rompe, pero su función se pierde. Algo muy similar está ocurriendo ahora. Y ese vacío no queda neutral. Es ocupado. La confusión emocional, el miedo constante, la sensación de separación y desgaste encuentran allí un terreno perfecto para expandirse. Lo que aún no se ha dicho, y que más adelante quedará claro, es por qué este silenciamiento se aceleró justo ahora, por qué tantas personas sensibles sienten cansancio, desorientación o apatía al mismo tiempo. Y por qué no se trata de un fenómeno aislado. Tampoco se ha explicado todavía qué papel juega cada individuo dentro de este proceso ni por qué algunas personas comienzan a sentir una urgencia inexplicable mientras otras permanecen completamente ajenas. Eso es lo que Astar intenta señalar entre líneas. No todo está perdido, pero tampoco todo está asegurado. El margen de maniobra existe, aunque no será infinito. Y entender qué está en juego, y por qué este periodo es tan determinante, es algo que solo puede revelarse paso a paso. Porque una vez que veas el cuadro completo, ya no podrás decir que no lo sabías. En los últimos meses, algo comenzó a repetirse en personas que no están conectadas entre sí, que viven en lugares distintos y llevan vidas muy diferentes. Aún así, describen sensaciones casi idénticas. Cansancio profundo que no se explica con falta de sueño. Dificultad para sostener la concentración. Prácticas espirituales que antes daban calma y ahora parecen vacías. Sueños fragmentados, cargados de símbolos que se olvidan al despertar. Y, sobre todo, una inquietud persistente, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir, pero sin saber exactamente qué. Este patrón no es casual. Y aquí se responde uno de los silencios del mensaje anterior, no se trata de un desgaste individual ni de un bloqueo personal. Según Astar, es una señal clara de que se está atravesando una fase crítica de reajuste energético colectivo. Cuando las estructuras internas que sostienen la percepción comienzan a modificarse, el cuerpo y la mente lo sienten antes de que la comprensión llegue. Por eso muchos intentan explicarlo con estrés, con cansancio emocional o con etapas pasajeras, sin notar que el origen es más profundo. Astar reconoce algo que rara vez se admite desde planos de observación amplios: la velocidad del proceso fue subestimada. Durante años, distintas corrientes de conciencia emitieron impulsos suaves, señales discretas, oportunidades para que más personas fortalecieran su presencia interior antes de este punto. No eran advertencias dramáticas, sino recordatorios constantes. El problema no fue la falta de señales, sino el entorno en el que llegaron. La saturación de estímulos, la hiperconectividad, el ruido permanente y la distracción normalizada crearon una interferencia constante. No porque las personas fueran incapaces de percibir, sino porque casi nunca estaban en silencio el tiempo suficiente para hacerlo. El olvido no ocurrió de golpe, se volvió hábito. Y ese hábito es lo que ahora muestra sus consecuencias. Esto explica por qué tantas personas sienten que algo cambió, pero no pueden señalar cuándo. El proceso no empezó ayer. Solo se volvió imposible de ignorar ahora. Y aquí se abre un nuevo punto clave del mensaje: lo que se aproxima no es un juicio externo ni una separación impuesta desde fuera. No hay castigos, ni elegidos, ni expulsiones. Lo que ocurre es una bifurcación natural de la experiencia. Dos formas de habitar la realidad comienzan a diferenciarse con mayor claridad. No son mundos distintos ni líneas temporales visibles. Son frecuencias de percepción. En una, las personas empiezan a operar desde una mayor coherencia interna. Asumen responsabilidad emocional, escuchan su intuición, observan antes de reaccionar y sienten conexión con algo que va más allá del impulso inmediato del ego. En la otra, la experiencia se vuelve más densa, predominan la reacción automática, el miedo constante, la sensación de estar desconectado y de que la vida simplemente empuja sin sentido. Y aquí hay algo importante que desmonta muchas ideas previas: nadie será empujado hacia ninguno de estos estados. No hay una fuerza externa asignando destinos. Cada pensamiento sostenido, cada emoción alimentada, cada elección repetida va afinando la experiencia personal,
como quien ajusta un dial poco a poco. Por eso dos personas pueden vivir en el mismo lugar, atravesar los mismos eventos y, aún así, experimentar realidades completamente distintas. Este es el motivo por el cual el periodo que conduce hacia 2026 es descrito como decisivo. No porque después no exista posibilidad de cambio, sino porque ahora el ajuste ocurre con menos fricción. Más adelante, la inercia será mayor. Ahora, una decisión consciente tiene un impacto amplificado. Ahora, pequeños cambios internos generan efectos reales. Esa ventana no es eterna. El pedido de perdón de Astar se entiende mejor desde aquí. No nace de culpa humana ni de un error moral. Surge del reconocimiento de un límite universal. Hay momentos en los que incluso las conciencias más amplias no pueden intervenir directamente sin violar la ley de la elección consciente. Solo pueden acompañar, sostener y observar. Y observar a tantas personas desconectarse de su sensibilidad, de su intuición y de su capacidad de amar con presencia no es algo neutral. Hay compasión en ese mensaje. Hay tristeza, sí, pero no resignación. Porque también hay una certeza, no todo está perdido. Siempre hay un porcentaje suficiente de personas que, al recordar, sostienen el equilibrio para muchos más. Lo que aún no se dice del todo es cuántas bastan, ni qué sucede cuando ese umbral se alcanza o no. Por eso el mensaje insiste en algo que incomoda a muchos. No basta con consumir información espiritual, ni con sentirse identificado con ideas elevadas. El despertar real no ocurre en el discurso, sino en la práctica cotidiana. En cómo gestionas tus emociones. En cómo cuidas tu energía. En qué hábitos sostienes aunque nadie te observe. En tu disposición real a soltar lo que ya no resuena, aunque sea familiar. Muchas personas quieren claridad sin atravesar la incomodidad del proceso. Quieren resultados sin revisión interna. Y esa incoherencia genera frustración, abandono y la sensación de que nada funciona. Pero lo que no funciona no es el camino, es la expectativa de que sea fácil. Lo que aún queda por revelar, y que será clave en lo que sigue, es cómo reconocer en qué punto de esta bifurcación se encuentra cada persona. ¿Qué señales indican que el reajuste está siendo integrado y cuáles advierten que se está resistiendo? También queda por entender qué papel concreto juega México en esta fase final y por qué no todos sienten este llamado con la misma intensidad. Eso no se revela de una sola vez. Porque quien recibe toda la información sin preparación, rara vez sabe qué hacer con ella. México, por su historia y su carga simbólica, no necesita intermediarios ni figuras idealizadas que prometan rescates externos. El mensaje es claro en este punto y responde a una de las preguntas que quedaron abiertas antes: ¿qué papel concreto juega cada persona dentro de este proceso? La respuesta es más simple, y más exigente, de lo que muchos esperan. Se necesitan personas presentes. Encarnadas. Con los pies en la tierra y la conciencia despierta. No se trata de tener dones especiales ni conocimientos ocultos. Se trata de algo mucho más cotidiano y, por eso mismo, más poderoso: escuchar la intuición antes que el impulso, actuar con integridad incluso cuando nadie observa, y sostener calma interna en medio de contextos caóticos. Esa coherencia interna es la verdadera protección energética. No depende de rituales complejos ni de creencias específicas, sino de la alineación entre lo que se piensa, se siente y se hace. Aquí se aclara también por qué tantas personas sienten confusión sin una causa concreta. El mensaje habla de un velo temporal, una interferencia sutil que no rompe la conexión espiritual, pero la vuelve borrosa. Bajo su influencia, la persona siente que algo es importante, incluso urgente, pero no logra definir qué. Hay una certeza interna sin contenido claro. Se sabe que hay un propósito, pero no se recuerda el para qué. Este estado genera efectos muy concretos: ansiedad sin objeto definido, apatía repentina, cansancio existencial o una búsqueda constante de respuestas externas. Se consume información, se siguen señales, se esperan confirmaciones, pero nada parece llenar el vacío. Reconocer este estado no es una falla, es el primer paso para atravesarlo. Porque mientras no se nombra, se vive como un problema personal. Cuando se reconoce, se entiende como una fase del proceso.
Nada de esto se resuelve con soluciones rápidas ni promesas espectaculares. Y aquí se cierra otro de los loops abiertos, no hay un evento final que lo arregle todo. El reajuste real exige compromiso diario, incluso en días sin motivación. Exige cultivar silencio interior en una cultura que premia el ruido constante. Exige elegir con atención qué se consume, cómo se cuida el cuerpo, cómo se gestionan las emociones y qué hábitos se sostienen a largo plazo. Astar es explícito en algo que rompe muchas expectativas, no pide devoción, ni fe ciega, ni adhesión a un sistema. Pide presencia. Pide responsabilidad interna. Pide dejar de esperar señales grandiosas y empezar a observar los pequeños desajustes cotidianos que, acumulados, moldean la experiencia de vida. El cambio profundo rara vez llega como un relámpago. Llega como una serie de decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles desde fuera. El mensaje también despeja una duda central: nadie está siendo abandonado. La asistencia existe. La guía está disponible. Pero no puede sustituir la acción personal. Como un faro que ilumina la costa sin moverse, sin perseguir al navegante. La luz está ahí. El rumbo sigue siendo una elección. Desde este lugar, el pedido de perdón adquiere su sentido completo. No es una disculpa por un error ni una admisión de fracaso. Es un gesto de empatía. Un reconocimiento de que el proceso ha sido más denso, más pesado de lo previsto para muchos. Que la carga emocional colectiva influye. Que no todos recuerdan con facilidad. Y aún así, se reafirma una certeza fundamental: basta con que algunos recuerden para que el equilibrio se sostenga. No todos tienen que despertar al mismo tiempo. No todos tienen que comprender lo mismo. Hay un umbral suficiente. Y ese umbral no se alcanza con números masivos, sino con coherencia real. Si este mensaje resuena contigo, no implica una misión épica ni un destino extraordinario. Puede manifestarse de formas simples y profundas: vivir con honestidad interna, escuchar de verdad, no reaccionar automáticamente desde el miedo. Cuidar la energía emocional y ofrecer presencia auténtica a quienes te rodean. En tiempos de confusión, eso no es pequeño. Es transformador. El periodo que se abre no exige perfección, sino honestidad. No exige saberlo todo, sino estar dispuesto a aprender. No pide aislarse del mundo, sino habitarlo con mayor conciencia. La transformación no ocurre fuera del sistema, sino en la forma en que te relacionas con él, día a día. Astar cierra su mensaje recordando algo esencial y definitivo: la elección siempre ha sido humana. Ninguna fecha, ninguna profecía, ninguna advertencia sustituye la decisión íntima de vivir despierto. El futuro no está fijado. Se construye en cada momento presente. México, como espacio simbólico y energético, tiene un papel importante. Pero ese papel no es una carga ni una condena. Es una oportunidad. La oportunidad de recordar que la conciencia no es una idea abstracta, ni un discurso elevado, sino una práctica diaria. Silenciosa. Constante. Real. Y esa práctica, aunque parezca individual, nunca lo es del todo. Porque cada persona que recuerda, ilumina un poco más el camino para muchas otras. Si llegaste hasta aquí, no es necesario que aceptes cada palabra ni que adoptes una creencia nueva. No se te pide fe, ni adhesión, ni acuerdo intelectual. Basta con algo mucho más simple y honesto: observar qué parte de ti se movió mientras leías. Tal vez fue una incomodidad leve. Tal vez una sensación de familiaridad difícil de explicar. A veces, la verdad no se reconoce con argumentos, sino con un eco interno, una vibración sutil que dice: esto no me es ajeno. Esa sensación, por pequeña que sea, es suficiente para iniciar algo. No todos despiertan de la misma forma ni al mismo ritmo. Algunos recuerdan de golpe, otros lo hacen en capas, con pausas, dudas y retrocesos. Ninguna de esas formas es incorrecta. El proceso no es lineal, y no necesita serlo. Lo único que importa es la disposición a escuchar cuando algo dentro pide atención. El tiempo que se abre no puede definirse como fácil ni como difícil. Es, ante todo, intenso.
Y la intensidad no crea cosas nuevas, amplifica lo que ya está presente. Amplifica la confusión, pero también la claridad. Amplifica el miedo, pero también la lucidez. Por eso prepararse no significa aislarse del mundo ni escapar de la realidad, sino fortalecerse internamente para atravesar lo que venga con mayor estabilidad, presencia y discernimiento. Astar no ofrece promesas de salvación ni advertencias de castigo. No señala finales ni recompensas. Solo recuerda una verdad tan antigua que suele pasar desapercibida: la conciencia elige, y cada elección crea experiencia. Nada más. Nada menos. Todo lo demás, nombres, relatos, símbolos, son intentos humanos de dar forma a algo que, en esencia, es simple y profundo a la vez. Desde este punto, el movimiento ya no viene de fuera. Es tuyo. No hay urgencia impuesta, pero sí hay importancia. No hay obligación, pero sí hay consecuencia. Cada momento es una oportunidad silenciosa de elegir con un poco más de conciencia que ayer. Y aunque el camino a veces se sienta solitario, hay algo que conviene recordar: nadie que elige despertar lo hace completamente solo, aunque no siempre vea a los demás. Que cada quien escuche lo que necesite escuchar, no lo que desea oír. Que cada quien elija desde su centro, no desde el miedo ni desde la inercia. Y que el periodo que se aproxima encuentre a más personas presentes, encarnadas y dispuestas a recordar, no de golpe, no de forma perfecta, sino paso a paso, con honestidad, quienes son en realidad. Porque al final, no se trata de esperar un evento, ni de temer un futuro. Se trata de habitar el presente con suficiente conciencia como para que, ocurra lo que ocurra, no te encuentre dormido.